Muy buenos días, humano. Es Juernes 1. Enhorabuena a los afortunados. Los que curréis, ya sabéis, fuerza y aliento. Alguien tiene que hacerlo. Soy Alberto Floppy y estás en tu podcast, IA Hoy. Empezamos agosto con una serie de capítulos que nos hace mucha ilusión. Esperamos que os guste. Entrevistamos a un empleado de uno de los 8 estados, que nos contará las cosas del día a día del interior de estos mastodontes. Ha trabajado en 2 y parece que son el mismo perro con diferente collar digital. Seguro que ya estáis sorprendidos. Hemos camuflado la voz, por razones obvias, aunque no va a contar nada que por contrato no pueda. No queremos buscarnos problemas, porque tampoco hace falta. Creo que con lo que puede contar, ya nos hacemos una idea. Sin más, vamos con él. El señor Anderson dice con voz camuflada que la privacidad hoy está secuestrada. La guía te observa, te sigue, te anula mientras tú decides. Bueno, estamos aquí con el señor Anderson, que nos va a hablar de las cositas que ve en su día a día. En primer lugar, muchas gracias por concedernos esta entrevista. En IA Hoy nos preocupa la pinta que está tomando el tema de la IA. Y más en concreto, nuestros datos, nuestra privacidad y nuestra libertad de elegir. Todo esto está gravemente amenazado por la AI. Los humanos tenemos derecho a saber lo que está pasando. Por eso estamos encantados de tenerte aquí. Háblanos un poco de ti, de tu historia y de tu puesto actual. Bueno, lo primero, el placer es mío. Muchas gracias por invitarme, también por darme la oportunidad de participar en tu espacio, en un espacio que, bueno, tengo que decir que para mí es magnífico, maravilloso, porque, bueno, es algo que, aunque la IA esté hoy en día dando pasos agigantados, o algo que, bueno, puede ser un tren tópico, puede estar de moda minuto a minuto, creo que, bueno, que esto es un espacio, ¿no? Al caso hablando de podcast, que es muy necesario, ¿no? Y, bueno, y muy escaso. Es algo que, bueno, que aunque la IA nos rodee, este tipo de podcast y este tipo de iniciativas, pues no es algo que veamos todos los días, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí y, por supuesto, encantado de colaborar y bueno, pues, en cuanto a bueno, explicar un poquito de dónde vengo, quién soy, a dónde voy. Bueno, pues básicamente me dedico, bueno, sin dar muchas vueltas o sin entrar en muchos detalles, básicamente lo que hago en mi día a día es trabajar con empresas del sector industrial, entre otros sectores, ¿no? Básicamente muy, muy enfocado al sector industrial europeo. Pequeñas empresas, medianas empresas, sobre todo grandes empresas, así como organizaciones gubernamentales, a la implantación de soluciones de automatización y soluciones que llevan implementación de inteligencia artificial, tanto inteligencia artificial a todos los niveles, ¿no? Generalmente estas soluciones llevan consigo tanto, bueno, productos genéricos para la empresa a la que trabajo, como también productos que se llaman Tailor Solutions, es decir, soluciones a medida, ¿no? Y bueno, pues básicamente es un poco mi día a día dentro de estas tareas diarias. Básicamente sí que es cierto que lo que hago es bastante genérico, en el sentido de que, para la redundancia, trabajo con automatización y mis tareas también están muy automatizadas, ¿no? Y bueno, básicamente es un poco el resumen. O sea, vosotros os dedicáis más a nivel empresarial que a nivel personal. Quiero decir, tu trabajo se dedica más a empresas que al consumidor individual. Sí, de alguna manera es business to business, ¿no? Son soluciones a las que la mayoría de los mortales tengan acceso. Sí que es cierto que, bueno, dependiendo del sector, en este caso, que sea el sector industrial, bueno, puede ser sector de fabricación, sector logística. Al final, el cliente es
beneficiado en este caso, pero bueno, todas estas soluciones son implementadas generalmente para empresas, ¿no? Es decir, trabajamos a nivel corporativo. Ajá. ¿Tienes un equipo a tu cargo o trabajas individualmente? No, bueno, generalmente todos estos proyectos se desarrollan siempre con trabajo en equipo, ¿no? Obviamente la tarea individual aquí es muy importante, pero el trabajo en equipo es esencial, ¿no? La coordinación es muy esencial y sobre todo estamos hablando de tecnologías que son tan avanzadas que muchas veces los equipos no están definidos. Los equipos se van definiendo una vez pues se va definiendo un poco las soluciones o en este caso la tecnología final que necesita nuestro cliente. Para hacernos una idea, ¿qué volumen de negocios manejaste tú personalmente el año pasado, por ejemplo, una cifra aproximada? Bueno, es difícil dar una cifra exacta, concreta, ¿no? Porque generalmente todos el desarrollo de este tipo de proyectos, la implementación conlleva varias fases, ¿no? Tanto fases beta, después una vez que se implementa, ahí hay una parte legal, ¿no? Hay también temas de garantía, hay también servicios, hay soportes. Entonces es muy difícil saber al final lo que empresas al final, o sea, es muy difícil saber el valor de los contratos, ¿no? Pero sí que, bueno, si te tengo que dar una cifra, pues son cifras que rondan pues varios millones de euros. Depende. Personalmente. Sí, personalmente rondan varios millones de euros. Te diría que sí, 4, 5 o 6 millones de euros. Ajá. Eso, ahora que has hablado, es otra de las cosas que quería preguntar, porque tu empresa, como todas las grandes tecnológicas, ya no ganan dinero al vender un producto, sino que ganan dinero luego a la hora de implementar el producto, de mantenerlo y de los servicios que hace ese producto. Es decir, es como si te vendieran la hucha donde vas a ir metiendo el dinero. Claro, ahí está también, ese es la cuestión. Al final, todo esto no es un producto propiamente acabado, finalizado, ¿no? Como podemos, no sé, por un ejemplo, pues en otros sectores, ¿no? Pues en el mundo de la automoción, en el mundo de la electrónica, ¿no? Pues cuando te compras un teléfono móvil o cuando te compras un vehículo, obviamente es un producto acabado. Tú después tienes que, obviamente, pagar un mantenimiento dependiendo del producto que has adquirido, pero en este caso, aquí además de pagar un mantenimiento y un servicio, también lo que estás haciendo es pagar por actualizaciones, ¿no? Sobre todo, también me gustaría resaltar que no solo las inversiones de estas empresas van muy encaminadas a la adquisición en este caso, el producto, entre comillas, sino sobre todo los servicios, ¿no? Los servicios muchas veces no, diría la mayoría de las veces, superan con creces el precio del producto in situ, que al final son tecnologías muy nuevas, donde cuando tú firmas un contrato con esta empresa proveedora, en mi caso con mi empresa, al final estás firmando un contrato que no es un contrato llave en mano, es un contrato que al final nosotros te estamos dando un soporte, te estamos dando un asesoramiento legal, te estamos dando servicios, es decir, al final estás firmando un contrato, es como si fuéramos un socio más, ¿no? Ajá, sí, parece como si en vez de trabajar la fidelización de los clientes, más parece como una, no quiero decir esclavitud, pero es como agarrarlos, es como amarrarlos, porque tú ya tienes sus servicios, es decir, tú les das los servicios que ellos necesitan y dependen de ti constantemente. Si pasa cualquier cosa tienen que recurrir a ti, si tú cambias cualquier cosa ellos se joden, o sea, están un poco en vuestras manos. Bueno, tú lo has dicho, es una dependencia, ¿no? Ahí se firma un contrato de dependencia, básicamente es un contrato matrimonial, ¿no? Y no solo al final es un contrato a dos partes, es un contrato a muchas más partes, porque al final este tipo de tecnologías se está creciendo de tal manera que involucra a otras empresas secundarias, ¿no? De alguna manera, pues no sé, por ponerte un ejemplo, ahora mismo en el sector de la inteligencia artificial, básicamente el tema de la infraestructura IP
bueno, no es muy caro porque básicamente se implementa o se desarrolla en infraestructuras que ya son existentes, pero llegará un momento que, bueno, no llegará un momento, ya está sucediendo que no lo sea, ¿no? Entonces aquí ya entran empresas, terceras partes, cuartas partes, ¿no? Para proveer todo este tipo de infraestructura, nueva infraestructura, por supuesto, ¿no? Donde ya no solo estamos hablando de infraestructura para almacenamiento de datos, sino también estamos hablando de infraestructura para tener niveles de seguridad muy avanzados. Corazón, que si no despertamos, si no cambiamos, seremos solo números y poco humanos. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado durante estos años? ¿Cuánto llevas trabajando en este mundo, no en esta empresa? Porque sé que has estado en varias, pero ¿cuánto llevas en...? Bueno, en el mundo de IT, básicamente, sí, te diría en el mundo de las nuevas tecnologías, ¿no? Para resumir un poco, aproximadamente unos 9 años trabajando, ¿no? Bueno, en esta corporación llevo 5 años. ¿Y qué es lo más raro que has visto, no aquí, en cualquiera de ellos? No te olvides de pensar. Bueno, pues lo más raro, muchas veces cuando pensamos que algo puede resultar raro, ¿no? Al cabo de un tiempo tendemos a normalizarlo, ¿no? Al final, cuando sucede algo, pues, un poco un ejemplo, pero sí, algo que me sucedió hace, no sé, pues 3 o 4 años, cuando es algo que me sucede por primera vez, al final llega un momento que lo normalizas porque me sucede continuamente, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas tan básicas como implementación de inteligencia artificial, pues al principio, ¿no? Cuando yo empecé en esta corporación, todo me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque para mí era todo bastante nuevo, ¿no? Y además al ser un sector que avanza básicamente, no diariamente, sino minuto a minuto, tienes que estar en continuo aprendizaje, ¿no? Entonces todo lo que aprendes siempre te llama la atención desde el primer momento, ¿no? Muchas veces son cosas que se escapan a tu comprendimiento, a tu entendimiento, y incluso de alguna manera muchas veces te llegas a cuestionar qué es ético y qué no, ¿no? Bueno, por cosas que ves sobre todo en el desarrollo de proyectos que están en fase beta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vi como las primeras implementaciones en fase beta tenían que pasar, por ejemplo, el test de Turing. Uh-huh. Y bueno, muchas veces sí que ves que obviamente pasan el test de Turing, pero otras veces no lo hacen, ¿no? Y eso para mí era muy sorprendente. Es decir, bueno, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo si se supone que es algo que tienes que se da por hecho, ¿no? Que son bases que se tienen que dar por sentado, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. O sea, me estás diciendo que hace 4 o 5 años vosotros pasabais el test de Turing a vuestros proyectos beta, y esta semana ha salido como noticia bomba que GPT acaba de pasar el test de Turing, que a mí me ha parecido una noticia surrealista porque obviamente el test de Turing se lo come con patatas. O sea, estas inteligencias llevan pasando el test de Turing años y nosotros no sabemos. Efectivamente, ahí está. En un tono reproche, tal vez un tiempo de cambiar antes que la IA nos vuelva a todos igual. Bueno, aquí también tenemos que hablar un poco de a qué tenemos acceso, ¿no? A nivel de calle, ¿no? Al final, cuando estás hablando de estas tecnologías, obviamente para ir introduciendo estas tecnologías en el mundo industrial, en el mundo empresarial, donde los beneficiarios es el consumidor, ¿no? Es el cliente. Al final tienes que ir dando píldoras de información, ¿no? Entonces, si tú no vas dando esta información, a cabo de un tiempo, la gente se cuestiona. Lo que te comentaba antes, al final el tema ético y moral, bueno, pues lo estamos viendo ahora lo que sucede con la Unión Europea, ¿no? Todas las leyes que están sacando a cuenta de esto, y todas estas leyes también podemos llamarlas que al final son protocolos. Sí, es para disimular. Claro, ¿qué es esto? Sí. Hace años ya sucedía esto, ya bueno, ciertas situaciones en que podías cuestionar que cómo es posible que esto esté pasando, sucediendo, es inexplicable, tienes a normalizarlo, pero claro, el ciudadano a pie de calle, es decir, el consumidor, no lo normaliza, llegará un momento que lo haga. Sí, a hostias. Claro. Pues este paso, cuando salga GPT-5 va a ser brutal. Claro, pero también hay que pensar que cuando salga GPT-5, básicamente a otros niveles ya ha sido implementado, ¿no? Con otras características, porque realmente lo que queremos hacer nosotros no tiene absolutamente nada que ver, claro, con aquella tecnología que manejan los gobiernos y las grandes corporaciones,
pero obviamente tienes que ir dando estas píldoras, ¿no? Se escapa de tu 100, la tecnología es buena si la sabes usar, pero al menos no te olvides de pensar. Otra pregunta que casi me la has respondido, pero bueno, ponnos algún ejemplo. ¿Qué cosas son normales en tu empresa que no deberían de serlo? Bueno, pues cosas normales que no deberían de serlo. Pues básicamente aquí sí que podemos hablar un poco de la carrera que hay por llegar a lo más alto, ¿no? Con estas nuevas tecnologías. Esto siempre ha sucedido en todos los niveles, en todos los sectores, ¿no? La empresa corporativa siempre ha estado ahí, siempre estará, y creo que al final es algo inevitable para el progreso, ¿no? Si no hay competencia, no hay progreso. Es que es diferente cuando hablas de hacer un balón, ahora que estamos en la Eurocopa, diseñado perfectamente para que tenga sensores y tal, para que todo vaya perfecto. Es genial cuando se utiliza para esas cosas, pero estamos hablando de algo que marca nuestro día a día, que cambia el contrato social y que va a cambiar la humanidad directamente. Claro, efectivamente. Es que no estamos hablando de tecnologías que pueden, no sé, solucionarnos cualquier tarea o cualquier situación cotidiana. Estamos hablando de tecnologías que cambian la vida del planeta, porque esto básicamente es así, ¿no? Y bueno, si tuviera que darte ejemplos, se me vienen a la cabeza muchos, algunos podría contarlos, otros mejor me lo reservo, ¿no? Que también es un indicativo de lo que se ve el día a día. Pero, por ejemplo, el tema de la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial, yo he visto, bueno, que está llegando a ciertos niveles bastante preocupantes, de alguna manera. Cuando hablamos de preocupantes es por la concepción que tenemos nosotros, ¿no? Es decir, al final cada persona tiene una manera de ser, cada persona tiene sus opiniones, cada cultura, cada país tiene una manera de... Las personas tienen un modo de vivir diferente, ¿no? Pero creo que al final todos tenemos una mente colmena, ¿no? Sabemos lo que puede significar tener sentido común o no. Y cuando hablamos de que nos preocupa, o en mi caso lo que me preocupa, lo que veo, ¿no? Cómo se está desarrollando esta tecnología, es simplemente una percepción. Puede que esta tecnología, cuando llegue a cierto nivel, veamos que a lo mejor no debemos de preocuparnos tanto, ¿no? Porque a lo mejor sí que nos soluciona la vida de cierta manera. Pero bueno, yo por lo que estoy viendo ahora mismo, todo indica que creo que no hay un cierto control. No hay control, ¿no? Creo que puede también estar de alguna manera puede que venga también de lo que te he comentado, ¿no? En su día, por ejemplo, la carrera espacial, ¿no? Pues esto al final es lo mismo, ¿no? Es la carrera por ver quién se hace con una tiene más grande. inteligencia artificial general, por ejemplo, ¿no? Para ponerle un nombre. Viene de ahí, viene de la competencia, viene de quién es el primero en llegar a la meta. Porque la vida real, donde ya la dejaste, en la nube quizá, o la app que descargaste. Las generaciones nuevas que no saben hablar, solo saben... Esta parte es la más insulsa, pero me parecía importante para contextualizar. Y alguna cosa hemos aprendido. Mañana hablamos de algo que nos parece muy interesante: el negocio de la IA. No te olvides de pensar. Muchas gracias por estar y enhorabuena por pararte a escuchar. Eres un humano raro. Vuelva usted mañana.